Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el sexto ciclo de conferencias Simbolismo y Producción Ritualizada, coordinada por los doctores Emiliano Melgar Tizoc y Reina Solís Siriaco, a quien cedo la palabra. Hola, muchas gracias a todos. Pues bueno, damos la bienvenida, retomamos este ciclo de conferencias. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, colega, es el doctor Emiliano Gallaga, y bueno, él nos tiene la ponencia que hay detrás de un espejo, simbolismo y ritual. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, colega, es el doctor Emiliano Gallaga, y bueno, él nos tiene la ponencia que hay detrás de un espejo, simbolismo y ritual. Y bueno, Emiliano Gallaga Murrieta es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En arqueología obtuvo los grados de maestría y doctorado en antropología en The University of Arizona. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos, tanto nacionales como internacionales, en los estados de Sonora, Chihuahua, Estado de México, DF, Yucatán, Chiapas, Arizona, Nuevo México y Brasil. Ha dictado cerca de 200 conferencias a nivel nacional e internacional. Sus publicaciones suman más de 50 entre artículos, reseñas, catálogos, semblanzas y libros. Se desempeñó como delegado federal en el Centro INA Chiapas del 2006 al 2013 y profesor en la Facultad de Gestión Turística de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas del 2009 al 2013. Arqueólogo investigador en el Centro INA Chihuahua en 2013 y director de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua y profesor de la misma del 2014 al 2019. Del 2020 al 2022 fue profesor de la licenciatura de Gestión Turística y actualmente desempeña como coordinador de la licenciatura de Arqueología de la UNICACH, Facultad de Humanidades. Pues muchas gracias, Emiliano, por compartir con nosotros tus investigaciones y pues te cedo la palabra. Bien, adelante. Pues primero que nada, muchas gracias a mi tocayo Emiliano Melgar y a Rayla Solís, grandes amigos y no solamente, principalmente amigos, pero colaboradores de académicos. Y les agradezco esta oportunidad de tener un espacio, de poder compartir lo mucho, lo poco que sé sobre este aspecto de los espejos que tengo que decirlo, ¿no? Que gracias a esta invitación, ahora sí me pusiste un poco a parir chayotes, mi querido tocayo, porque bueno, no dejaremos mentir que primero que nada somos arqueólogos de profesión y los arqueólogos pues tendemos a ser un poco materialistas en el sentido del dato duro, del contexto, ¿no? A partir de ese dato elaboramos nuestras interpretaciones, por lo cual adentrarnos en cuestiones de ritualidad, ceremonialismo, que muy pocas veces se puede este tipo de actividades observar en el contexto arqueológico, pues es un poco difícil. Y tenemos que echar mano de cuestiones etnográficas, antropológicas y demás, que difícilmente a veces lo podemos encontrar en el dato material del arqueólogo. Pero bueno, haremos una exposición de qué es lo que representa el espejo dentro del imaginario general, el imaginario del pensamiento mesoamericano. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta plática que es ¿qué hay detrás de un espejo? Simbolismo y ritualidad. De entrada, pues vamos a dar un bosquejo general de lo que es la humanidad para entender cómo el espejo tiene este lugar preponderante en el imaginario colectivo a nivel general. En el momento en que el ser humano, esta especie homínida, que en algún momento de su evolución empieza a tener conocimiento de su ser, empieza a tener conocimiento de su existencia, entonces empieza a diferenciar de los animales por esta capacidad de abstracción, de conocimiento, de búsqueda de conocimiento, de curiosidad, de saber qué hay en otros lugares, de saber, de conocerse. Y es en este momento en que el ser humano empieza a tener una sed de saber y una necesidad de comunicación, de comunicar eso que está conociendo, de saber qué es lo que está haciendo. Y en este sentido, dentro del componente arqueológico
o de evidencia material, las evidencias más antiguas que tenemos de este pensamiento abstracto del ser humano, pues provienen de la cueva Blombos en Sudáfrica, en la cual estos contextos se han fechado con una antigüedad más o menos de 75.000 años, y que son las evidencias hasta el día de hoy más antiguas de este pensamiento, de esta necesidad de creación, de transmisión del conocimiento de nuestra especie. Aquí vemos un artefacto en el cual tiene unas líneas que cualquier persona podrá decir, esa las hace mi hijo. Y no es la simplicidad o lo rudimentario, sino es la delicadeza de tener una evidencia que muestra la necesidad de creación del ser humano, que muestra la necesidad de transmitir conocimiento. Y es en este momento en que posiblemente en otros contextos podamos encontrar algo más antiguo, pero por lo pronto, como mencionábamos, es la evidencia más temprana cuando el hombre, cuando el ser humano comienza a complejizarse. Una vez que el ser humano, como mencionábamos, en el momento en que el ser humano cumple o satisface sus necesidades primarias, como es alimento, como es vestimenta, tener un hogar, un espacio que denomine hogar, lo empieza a complejizar, lo empieza a elaborar, lo empieza a cambiar. Es decir, ya no solamente es comer por comer, sino es buscar una visión de lo que está comiendo, es buscar un sabor, es buscar una combinación, es buscar un olor de lo que está comiendo. Ya no solamente es la necesidad de vestirse, de tener una piel que lo cubra, sino la piel la empieza a trabajar, la empieza a elaborar, la empieza a decorar, la empieza a colgar a valorios que lo hagan personal, que lo hagan suyo, que lo muestren, que lo distingan de los otros. Y lo mismo va a suceder con todos y cada uno de los aspectos que realiza el ser humano. En este caso, vemos también esta evidencia de esta piedra, en la cual es una piedra común y corriente, pero que tiene la característica de estar embadurnada de ocre, de este color asociado a la sangre, de este color asociado a este líquido vital del ser humano, y que, bueno, presenta unas líneas muy sutiles que está en esta parte de la superficie, que en el momento pues es un diseño bastante rudimentario, simple, pero son de las, como mencionábamos, de las evidencias más tempranas de la necesidad de comunicar. Estas líneas posiblemente, o sea, están representando un mensaje que puede ser tan sencillo como complejo. Desconocemos qué nos está transmitiendo, pero está transmitiendo algo, está transmitiendo, está buscando una respuesta. No sabemos si es una petición, no sabemos si es un deseo, no sabemos si es un mensaje hacia otras personas o hacia sí mismo, ¿no? Pero sí vamos a ver esta necesidad de comunicar, de buscar. Y es en este afán de buscar que el ser humano empieza y descubre todos y cada uno de los rincones de este planeta, desde los polos, desde los desiertos, las montañas, las playas, adentrarse a las cavernas para ver qué parte hay en su interior. Y en este buscar no solamente es contestar preguntas de dónde está el alimento, hacia dónde van los mamuts, dónde puedo conseguir esto, sino también empieza a buscar respuestas a preguntas sobre las fuerzas que no conoces, fuerzas de la naturaleza, el rayo, el sol, la noche, la luna, el fuego, el viento, el mar, ¿no? Entonces empieza a buscar esta necesidad de conectarse a estas fuerzas de la naturaleza, a nombrarlos, a darles propiedades, a hacerlos dioses, a hacerles una entidad que pueda comunicarse con ellos. Y empieza a buscar entonces no solamente respuestas a preguntas comunes y corrientes, pero también a preguntas de un plano más filosófico, un plano más abstracto. Y es en este buscar, es en este deambular que el ser humano se va a conectar con distintas entidades o buscar conectarse con estas entidades, va a buscar lugares propicios para poder realizar esta comunicación, para poder emitirles sus deseos, sus inquietudes, buscarles una consulta, preguntarles algo, etcétera. Y es en este afán, es en este movimiento que aparecen entonces artefactos, artilugios que van a buscar a suplir, a tener esta necesidad de comunicación. Y es en este momento que surgen las superficies reflejantes, estas
superficies líquidas que reflejan, que tienen esta capacidad de pues, reflejar una realidad, pero no solamente nuestra realidad, sino que tienen la capacidad de ver otro tipo de realidades, otro tipo de eventos. Y es en este momento que los espejos, las superficies reflejantes, empiezan a adquirir un lugar preponderante, no solamente en el imaginario colectivo social, sino también religioso y de abstracto. Pero, ¿qué es un espejo? ¿Qué podemos decir que es esta superficie reflejante? En términos de óptica, en términos de cuestiones físicas, vamos a ver que un espejo es sencillamente una superficie opaca, plana, en la cual se refleja la mayoría de la luz que entra hacia esta superficie, y ese reflejo es lo que nuestro ojo permite observar la imagen que emite esta emisión o que emite esta luz, ¿no? De esta manera, entonces, vamos a tener que los espejos, las superficies reflejantes más primogéneas, primarias, van a ser un charco, va a ser un cuenco como que contenga un líquido, va a ser un lago, va a ser un espacio en el cual haya un líquido que sea apacible y que permite el reflejo de alguna superficie. Obviamente, en este momento, pues vamos a ver, ¿no? Como tenemos aquí en la imagen, que nosotros no podemos ver el edificio, pero se está reflejando con sus características, ¿no? Y es esta característica que va a hacer que las superficies reflejantes pues, tengan un lugar preponderante en el imaginario colectivo, en la búsqueda de respuestas, de conocimientos, etcétera. En el desarrollo de estas superficies reflejantes va entonces a pasar a la fabricación de los espejos como tal, en el cual, como vemos en esta fotografía, es un espejo de obsidiana realizado en el sitio de Caminalcuyú, en el Oriente Medio, y está fechado alrededor del 8000 antes de Cristo. Y estos son los espejos más antiguos que se tienen registro arqueológico a nivel mundial, ¿no? Entonces vemos que la necesidad de contar con una superficie reflejante para observarnos, para ver, para buscar respuestas, pues es bastante antigua y es particular en cualquier comunidad. Casi no existe una sociedad en el mundo que no haya usado, no haya buscado tener una superficie reflejante para observarse o para buscar una respuesta, ¿no? Una vez que se descubren los metales a nivel internacional, a nivel mundial, pues obviamente la producción de espejos de piedra dejan de elaborarse, a excepción de Mesoamérica, que después hablaremos un poco más de eso. Pero a nivel mundial, una vez que se descubre el cobre, el bronce, las aleaciones, el oro, plata y demás, empiezan a fabricarse espejos con estos metales, ¿no? Que empieza entonces una producción un poco más, no vamos a decir masiva, pero sí una producción más para, para el grueso de la población. Dentro de lo que es el concepto de un espejo, vamos a tener que hay dos elementos principales. Uno de ellos es la superficie reflejante, que es con la que se hace el reflejo. En este caso podemos tener un cuenco, un receptorio de una superficie líquida. Pero por otro, también vamos a tener contenedores de espejo, los mangos, que van a soportar el espejo en su interior. A los que estudiamos o nos dedicamos al estudio de espejos, esto es importante porque los mangos, los materiales, pues nos dicen mucho de estas culturas, de estas sociedades que los fabricaron y usaron, ¿no? Tanto su poseedor como el artesano, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ver que los espejos van a tener un sinfín de cualidades. Dentro del imaginario colectivo, si ustedes se preguntan o les pregunto, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es el primer uso que les llega a la mente cuando mencionamos espejos? Pues obviamente van a ser una cuestión estética, la de vernos, ¿no? De ver cómo amanecimos esta mañana, qué tan bellos estamos, o qué imperfecciones tenemos, qué necesitamos hacer para embellecernos. Y claro está, los espejos a nivel mundial fueron usados para este fin, para observarnos, para embellecernos, para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces esa fue una de las principales funciones a nivel mundial de los
adelante, veremos cómo cambia o cuáles son las características de estos espejos en los mercados. En un primer contexto vamos a ver que hoy en día los espejos son un elemento, vamos a llamarlos común y corriente. Los tenemos, están en cada uno de los hogares. Dudo mucho que haya algún hogar a nivel mundial que no tenga hoy en día un espejo, que sea chiquito, pero hay un espejo. Los tenemos en el baño, los tenemos en la sala, puede haber en las cocinas, lo tenemos en el carro, hoy en día con el celular, pues obviamente es nuestra superficie líquida reflejante, ¿no? Pero esto no fue siempre así. Hoy en día, si no es hasta ya en el siglo XVIII, XIX, con el descubrimiento de las técnicas de poder hacer espejos con aplicación de mercurio o de otros metales a una superficie de cristal, pues empieza a fabricar de manera masiva el espejo. Pero anteriormente a esto, la fabricación de espejos a nivel mundial era costosa, era trabajosa. Su manufactura no era sencilla o era realizada por gremios de artesanos o artesanos especializados que se dedicaban a hacer este tipo de artefactos, ¿no? De esta manera vamos a ver que en el mundo antiguo el tener un espejo representaba no solamente el estatus, el poder, el tener un artefacto que podía yo conocer, que podía yo reflejarme, pero también un avalorio de poder. Y es en este sentido en que se empiezan a fabricar espejos de distinta naturaleza, o distintos materiales que estuvieran al alcance de estas comunidades o que fueran de importación, como sucede en algunos casos. En este caso vamos a tener espejos de manufactura en bronce, en cobre, en hierro, en metales preciosos, como este bello ejemplar egipcio, en el cual se hace un espejo elaborado en plata con un mango de oro, ¿no? Y en este caso vamos a ver que los espejos van a representar estatus, ya lo había mencionado, porque aquí vemos un ejemplo de una caja receptorio de un espejo egipcio, en el cual tiene el espejo y tiene unas... Entonces vamos a retomar, esta es una caja, un receptorio de un espejo egipcio, en el cual pues obviamente es la característica, por un lado estética, de regalarle a una mujer este avalorio, y podemos ver aquí los contenedores de los cosméticos que se usarán, pero también tenía la función de un cambio de estatus. Este regalo que se hacía de la familia a la hija o de la familia del nuero a la futura esposa, era un cambio social, era un cambio del paso de una niña a mujer, del paso de una soltera a una futura esposa. Y estos elementos, los espejos, eran tan valiosos, eran tan preciados, que fungían dentro de los testamentos, eran elementos hereditarios, ¿no? Porque eran de difícil manufactura, de difícil obtención, y obviamente el tener uno de estos espejos representaba ese estatus social, ese estatus de poder dentro de estas comunidades, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver, este es el ejemplo más interesante, es el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles, en donde Luis el Rey Sol, pues engalanaba a sus visitas en sus fiestas, y tenía la representatividad del poder del imperio francés en este momento, que pocos salones, pocos castillos, pocos palacios tenían todo un salón repleto, sellado de espejos que pudieran expandir el espacio, que pudieran reflejar a los personajes, ¿no? De cuerpo completo. Estamos hablando de una época que si el espejo era un espejo personal, que podíamos tener la imagen de la cara, un poco el torso, pero un espejo completo, de cuerpo completo, eran rarísimos, costosos, y solamente las grandes eminencias, emperadores y demás podían tenerlos. En este caso, el Salón de los Espejos pues va a representar eso, es la representación material del poderío de Francia en estos momentos, ¿no? Otro elemento que busca o que buscamos en los espejos van a ser la representación de mitos, leyendas o historias, ¿no? Aquí van a decir, bueno, ¿cómo es este tipo de cuestión? Pues vamos a ver que, como habíamos mencionado, los espejos cuentan con estos mangos, y en muchas comunidades, culturas, en estos mangos se reflejan
ideas, se reflejan pensamientos, se reflejan mitos, se reflejan leyendas o historias de esas comunidades. Podemos ver un aspecto histórico en la Roma imperial, podemos ver la leyenda del nacimiento de Atenas o podemos ver la representación de la diosa Hathor egipcia. El análisis de estos espejos, el análisis de su decoración, podemos saber su cronología a partir de los textos que tenemos, a partir de la decoración que existe, a partir de la historia que representa, que nos pueden decir más del origen de estos espejos. En algunos casos, espejos egipcios se encuentran en algunas localidades o sitios romanos o griegos, pero sabemos por la manufactura, los dioses que están representando, que su manufactura fue realizada en otros lugares, para otros contextos, pero que se mandan como cuestiones exóticas, como cuestiones, no era lo mismo tener un espejo de manufactura local a tener un espejo de manufactura foránea, en este caso romano, egipcio, egipcio, romano, etcétera, ¿no? Eh, y entonces esto también nos va a representar estas ideas. Otro aspecto que reflejan los espejos van a ser tu vida cotidiana, ¿no? No necesariamente leyendas o mitos, pero sino actividades comunes y corrientes, como el tocar el arpa en compañía de la familia, el tener una ceremonia o una reunión familiar con el patrón o el jefe de la familia, ¿no? Nos permite ver cuestiones de vestimenta, de decoración, de cómo eran las unidades habitacionales, características, como pueden ser los techos, los patios, las escalinatas y demás. Entonces, este tipo de análisis de estos selfies del pasado nos informan mucho sobre cómo fue la vida en esos momentos que se están realizando estos espejos, ¿no? Y otro, pues obviamente vamos a tener las cualidades místicas de los espejos. Por fin vamos a entrar un poco más en materia, ¿no? A esto de las ceremonialidades y ritualidades. Primero que nada, pues como lo hemos visto en esta gran introducción de los espejos, las superficies líquidas siempre han estado en el imaginario colectivo como este portal, como una entidad, como un espacio que podemos tocar, pero que nos está viendo otra realidad. Primeramente, pues el primer plano es nuestra realidad, pero esa realidad siempre está traslocada, es decir, la izquierda es la derecha es la izquierda, está representando mi realidad, pero al mismo tiempo es otra realidad. Y con este pensamiento, entonces se busca, se pretende, se identifican a los espejos como un portal hacia otras dimensiones. Y si eso se permite hacia una dimensión que puede ser la mía, como la que me está reflejando atrás de mí, también vamos a ver que esas dimensiones, salud, perdón, esas dimensiones pueden ser otras dimensiones, no solamente mi realidad, sino pueden ser otras realidades, la realidad del Dios, la realidad de la fuerza, la realidad del inframundo, la realidad de infiernos, la realidad de los santos, la realidad en la que nosotros queramos interactuar. Y es en este momento en que los espejos, pues obviamente cumplen con estas funciones, que están representando otras cosas. Pueden ser, o sea, materiales, ¿no? Estos tipos de espejos o los espacios líquidos, las superficies líquidas en las cuales podemos tocar, jugar a meter la mano al agua y ver qué es lo que sucede, o tocar los espejos como sucede en Alicia en el País de las Maravillas, que es como entra a estas otras dimensiones. Es en este entonces, es en este momento en que los espejos, como vimos desde los principios del tiempo, van a ser usados no solamente por cuestiones estéticas, sino como portales de comunicación, portales de contactar a nuestros ancestros, contactar al Dios, contactar al sentidos, contactar a las fuerzas de la naturaleza que están contenidas o están habitando en otras dimensiones y que por medio de estos artilugios nosotros podemos establecer estos contactos, podemos establecer estos niveles de comunicación, ¿no? De alguna manera, no sé si alguno de ustedes, cuando eran muy chavos, ¿no? Ahora con los celulares no se buscan estos, pero estos juegos de
a ver si te atreves, ¿no? A ir a la medianoche, estar en un espejo, poner dos velas, una a cada extremo y tirar sal a ver qué pasa, ¿no? Entonces, estos juegos, reminiscencias de un pasado mágico, de un pasado más ceremonial, pues son áreas, son aspectos ceremoniales en los cuales los espejos fungían un espacio preponderante en el ritual, ¿no? Vamos a ver entonces que los espejos van a tener esta característica de ser consultados para buscar respuestas, para ver un pasado, para ver un presente que puede ser un pasado que, eh, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental de estos espacios. Entonces, de esta manera vamos a ver que, como mencionamos, va a haber comunidades, va a haber pocas comunidades a nivel mundial que no tengan un espejo, que no tengan una superficie reflejante para cumplir una o varias de las funciones que hemos enumerado, ¿no? Cuestiones estéticas, sociales, políticas, de poder o míticas. En este caso, vamos a hacer la diferencia que de todas las comunidades, ¿no? Las comunidades mesoamericanas van a ser las únicas a nivel mundial que van a seguir fabricando espejos líticos, es decir, espejos de material de piedra, a diferencia de la pirita, que es un material ferroso, un material, digamos, metálico, pero no es con aspectos de fundición, sino se hace a partir de trabajar el elemento. Esto no se da porque a lo mejor se teoriza de que no conocían los metales, ¿no? Pero sí conocían, sí trabajaron. Tenemos bellísimos ejemplares, artefactos realizados en oro y plata, pero pensamos en que la tecnología lítica fue tan especializada en Mesoamérica que no hubo necesidad de cambiarla, no había necesidad de suplirla por otra, ¿no? Y se llegaron a hacer sociedades muy complejas en una industria lítica que era casi impensable en otras latitudes, ¿no? Y es algo que los españoles, los que llegan a este continente, pues se maravillan de que hubieran realizado todo lo que encontraban sin conocer los metales. Y por otro lado, vemos también de manera muy inmediata que las comunidades mesoamericanas empezaron a desear el metal porque veían la dureza, veían la técnica, veían la plasticidad, los beneficios que tenían estos artefactos, ¿no? En este caso, vamos a ver que los que nos dedicamos al estudio de los espejos a nivel mesoamericano, mm, ay, perdón, tenemos la idea o tenemos el concepto que los espejos mesoamericanos, su función principal no es la estética. La función principal de los espejos mesoamericanos es más ceremonial, es más ritualística, es más de estatus y de poder. Y entonces a partir de este pensamiento es que el análisis de los espejos cobra otro sentido, no solamente es ver al espejo como un elemento estético que puede encontrarse en una habitación y demás, sino el espejo juega un papel mucho más importante e interesante dentro de esta sociedad. Como podemos ver aquí, este es un reflejo mío en el espejo de Pirita de Bonaparte, en el cual vemos que una de las características de los espejos mesoamericanos, en particular el de Pirita, no refleja una imagen al 100% de la realidad, sino que está distorsionada. En este caso, en particular, es una imagen como de ojo de mosca, ¿no? Y en el cual se hipotetiza que lo que se está reflejando no es el mío, no es mi imagen, sino es mi imagen en otra dimensión. Puede ser mi nahual, puede ser mi aura, puede ser mi alma, dependiendo de cómo lo estemos interpretando, pero que es otro yo. Y al ser otro yo también puedo contactarlo, puedo consultarlo, ¿no? Y pues un espacio de interacción, como ya decíamos, con el semidios, con el Dios, con la fuerza de la naturaleza. Y, y
¿Qué tipo de espejos vamos a tener? No solamente hay un tipo de espejos en Mesoamérica, dependiendo de la temporalidad que estemos hablando, hay distintos tipos de espejos. Tenemos los espejos olmecas, que son del preclásico, que son realmente elaborados de una sola pieza, de distintos materiales, pueden ser ilmenitas, hematitas, minerales de hierro, que una vez pulidos, o sea, que tienen esta imagen reflejante, pero una de sus características van a ser que van a ser una superficie cóncava, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener uno que buscar la imagen en estos espejos. Y como pueden ver, tiene sus horadaciones, lo cual que nos indica que ya están usando, empiezan a ser usados como objetos portables, como pendientes, que se muestran a la parte social, ¿no? Y vamos a más adelante decir cuál es la teoría o la hipótesis de por qué eran estos espejos cóncavos, ¿no? Vamos a tener ya para el clásico temprano, la manufactura de los espejos de pirita, ¿no? Que vamos a ver estos espejos de distintas dimensiones, con distintos números de placas de pirita pulida, finamente trabajadas, para dar esta imagen reflejante. Posteriormente, ya para finales del clásico, principios del posclásico, vamos a tener el espejo de pirita con un marco muy grande, que ya va a tener un trabajo de mosaico, un mosaico que pueden tener piedras preciosas o una imagen, una representación ya de dioses, de personajes, etcétera. Comúnmente a muchos de estos espejos se les llaman Tlahuitlapilli, que van a ser espejos dorsales o espejos lumbares que van a la parte posterior al final de la espalda, y los reconocemos en estas imágenes características de los atlantes de Tula, estos soldados, estos elementos militaristas, y que una de sus características es tener este espejo en la parte de atrás, ¿no? Por lo cual nos indica el estatus que tenían estos elementos. ¿Sí? Posteriormente vamos a tener ya para finales del postclásico los espejos de obsidiana, que de alguna manera eran un poco más populares. Los españoles los nombran, que los ven, los observan en el mercado de Tlatelolco, ¿no? En México, Tenochtitlan, y en el cual pues eran un poco más baratos que el resto, pero siguen teniendo estas características ceremoniales, mágicas. Otro tipo de espejos que no eran tan eh, generalizados, pero que obviamente están presentes, son pues los fragmentos de mica, que pues reflejan de alguna manera, pero no son tan efectivos, y obviamente los espejos de superficies líquidas, ¿no? Entonces, todos estos espejos van a fungir dentro del imaginario mesoamericano, en el cual pues vamos a tener distintas advocaciones. De alguna manera, el hecho que nosotros dentro de mis investigaciones realizamos arqueología experimental, la cual nos da una cantidad de información que no tenemos sobre cómo se manufactura un espejo de pirita. De alguna manera, dentro de las investigaciones arqueológicas, siempre se ha mencionado al espejo de pirita, como un elemento característico del mesoamericano, ¿no? Paul Kirchhoff es uno de esos elementos dentro de estos 45 elementos mesoamericanos, en los cuales si las comunidades tienen presentes, es más mesoamericano que otro, ¿no? Entonces, pero muy pocos investigadores habíamos realizado la investigación de cómo se hacía un espejo de pirita. Todo el mundo mencionaba que sí era muy complicado, que era muy interesante ver cómo se hacían las placas, etcétera, pero no se había replicado la cadena operativa. Aquí realizamos este trabajo experimental de recrear una base de un espejo de pirita de dimensiones medianas, y en la cual se pulieron las superficies, se horadaron los materiales, la placa, todo esto con materiales tratando de recrear lo más fiel posible a la época prehispánica. No se utilizó ningún elemento de metal para su manufactura, y entonces vemos, ¿no? En esta serie de fotografías el tiempo que nos toma realizar este tipo de elementos. Aquí vemos cómo ya la pieza se le da este terminado en los bordes que tienen varios de los espejos mesoamericanos, ¿no? Y el tipo de horadación que se hizo, que es un tipo
3 de mi clasificación, en el cual se realizan 2 horadaciones cercanas y en la parte donde va a tener las placas de pirita se realiza una canaladura y en la cual se pasa el cordel con el que se va a usar, se va a portar y luego ese cordel y estas horadaciones van a desaparecer una vez que se ponga la pirita sobre esta superficie, ¿no? Y de la misma manera, trabajamos con un fragmento de pita para ver cuánto tiempo se podía realizar una tesela de este material que pareciera o que tuviera las características de las usadas en tiempos prehispánicos, ¿no? Aquí con mi tocayo, que trabajamos mucho sobre esto de arqueología experimental, de ver la producción, de cómo se estaban haciendo este tipo de elementos, pues ya contestamos muchas preguntas de cómo se está elaborando un espejo de pirita, ¿no? En el cual con este experimento establecimos que se requería para realizar un espejo de dimensiones medianas, de más o menos unas 30, 40 teselas de pirita, se requerían entre 800 1.200 horas hombre, lo cual representaba trabajando 8 horas diarias entre 100 a 150 para un solo individuo realizar la base y las teselas, ¿no? Esta contabilidad de tiempo no tiene o no está contabilizada lo que sería pegar las teselas y el tiempo que se requería para que quedaran ahora sí que como una superficie homogénea, que eso debe haber sido un poco más elaborado. Para elaborar tanto la placa de la base del espejo como las teselas, suponemos que no se hubiera requerido un artesano especializado, sencillamente con que tuviera un conocimiento del corte, del pulimento, del material, puede uno realizarla. Digo, eso yo lo hice sin ser un especialista, entonces cualquiera podía haber realizado hasta este momento. Ya en los pasos subsiguientes, que era el de pegar las teselas, el tenerlas, cortarlas a las dimensiones, porque no hay una tesela que se parezca a otra, ¿no? Y que este experimento también nos dio a cuestionar otro tipo de aspectos, como en cuestiones metodológicas o económicas. Para realizar un espejo es mucho más fácil hacerlo de manera cuadrada, con teselas cuadradas que se ponen mucho más fácil, es mucho más rápido, pero posiblemente no lo están realizando uno por una cuestión económica. Es más tardado, por tanto es más caro y por tanto se puede vender o al que lo está pidiendo, pues hacerlo sentir que es una cuestión mucho más exquisita, es un elemento mucho más preciado. Y por otro lado, que es otra tesis que se maneja, es que no se está reproduciendo un espejo como tal, se está reproduciendo una imagen de un elemento mágico ceremonial de especies rituales. Y más adelante hablaremos sobre qué es lo que nos estamos refiriendo. Y también vamos a ver que en otro tipo de espejos hay una decoración interior, ¿no? Se le están decorando al espejo. Pensamos, y obviamente la gran mayoría de estos espejos no solamente son de uso individual, privado, en habitaciones, donde esté el personaje, sino que también son avalorios de la vestimenta del personaje. Y entonces pensamos que lo que se está viendo hacia la sociedad es el espejo, mientras que la parte interna es donde viene esta información, ¿no? Es esta información que es, podríamos decir, solamente para los ojos del poseedor del artefacto, el poseedor del espejo. Para que me entiendan esta analogía, es como a todos los que hemos pasado por este rito de casamiento y que tenemos estos anillos, muchos de estos anillos tienen en su interior pues una leyenda, información, la fecha de casamiento, la pareja, un mensaje, una frase, etcétera. Pero esa frase solamente es mía, esa frase solamente es mía y de mi pareja, o solamente la conocen a la gente que yo quiero que la conozca, ¿no? Y pensamos que esta decoración interna que tienen los espejos solamente es para el poseedor del espejo y para el que él quiera mostrarle, esté lo suficientemente cercano para mostrarle esa información, ¿no? Ahora bien, pensamos que para este momento, pues la ritualidad entra con mucho más fuerte. Vamos a ver. ¿Dónde estamos encontrando los espejos? Para empezar, dentro del
registro arqueológico, contamos a los espejos por cientos, no por miles, es decir, no hay una cantidad impresionante de espejos en el registro arqueológico. Eso nos indica que no era una producción masiva la que se tenía. Y por otro lado, estamos encontrando los espejos en tumbas, en lugares en los que se está sacando del ámbito social a los espejos. Vamos a encontrarlos en ofrendas, en cachés, en ceremonias de iniciación de edificios, en ceremonias de clausura, etcétera. Rara vez vamos a encontrar espejos en basureros o desechados como tal. Lo que sí vamos a encontrar en algunos aspectos es que estos materiales están siendo mandados a los confines del mundo mesoamericano, como es el caso de algunos espejos de origen maya que se localizaron en Costa Rica, y en los cuales es un proyecto que tenemos, que estamos colaborando, mi tocayo y yo, en el cual este tipo de espejos pensamos que el hecho que se estén mandando a Costa Rica, que no es una comunidad que esté al mismo nivel social, políticamente hablando, con las sociedades mayas, es porque de alguna manera o están obteniendo algo que hasta el momento desconocemos de Costa Rica, pero también porque se están deshaciendo de un espejo de poder, de un espejo que representa, que tiene una carga de energía que no se puede destruir tan fácilmente. Entonces se está mandando a los confines del mundo mesoamericano, a un lugar donde no se sepa cuál es el uso de estos materiales. Es un elemento bonito, es un elemento exótico, es un elemento que se intercambian entre las ceniz, ¿no? Entre la Jau Maya y el cacique de Costa Rica, o algunas de estas comunidades, pero no tienen la misma interpretación posiblemente. Y en estos lugares también se están retrabajando, se están cortando, se están partiendo, como vemos en este ejemplo, para elaborar otro tipo de artefactos, ¿no? Pero rara vez vemos que el espejo, el espejo en general esté siendo desechado. De alguna manera, en el momento que muere su poseedor, se entierra con él, lo saca de circulación, no se está heredando, o muy pocos de estos elementos se están heredando. ¿Por qué? Porque se considera que está cargado con la energía de este poseedor. Dentro de la cultura maya y los que trabajan en la zona maya, no me dejarán mentir, ¿no? Cuando una Jao subía al trono, eliminaba la imagen del predecesor, cortándolas, tirando las esculturas, cortándolas de pie y decapitándolas para que la energía no lo dejara gobernar a este nuevo gobernante. Entonces era matarlo, sacrificarlo ritualmente. Entonces, en este caso, estos espejos fungen de la misma manera, un elemento personal y había que sacarlos de circulación de alguna manera. Por eso se están destruyendo de manera ceremonial. Algunos colegas intuyen que muchos de estos espejos de perita que se localizan quemados es porque se realiza una ceremonia para destruirlo, para la perita en contacto con el fuego se transforma en hematita, entonces se pierde, no existe el rastro de la perita, salvo algunos pequeños trazos en las bases de piedra. Pero se sacrifica el espejo, se destruye, ¿no? Pero de manera ceremonial, no es una destrucción como lo tiro, ya se rompió o lo rompo, ¿no? Entonces, aquí en esta vamos a hacer un impasse, vamos a mencionar lo que es el imaginario colectivo, entender el imaginario colectivo dentro de las comunidades indígenas con un sistema de pensamiento, con una estructura occidental, pues realmente no va a funcionar porque no van a encajar los patrones, no van a encajar los sistemas de pensamiento. Tenemos que adentrarnos al imaginario colectivo indígena y cómo ellos interactúan con su medio. Con este pensamiento occidental que hoy en día está obviamente orientado desde una parte de la ciencia, pues obviamente el contacto con las energías, con los dioses, con las fuerzas de la naturaleza, pues no hay entrada, ¿no? No hay una identidad. Sin embargo, para poder entender el mundo mágico, ceremonial, real, de la realidad en la que viven nuestras comunidades indígenas, hay que pensar en este mundo imaginario, en este mundo mágico, ceremonial, en el cual las fuerzas que existen, con las que cohabitamos, con las que vivimos todos los días, están ahí.
¿no? Todas las fuerzas inanimadas de los objetos, todas las fuerzas de los elementos animales y vegetales están ahí. Interactuamos, hay que pedirles permiso, hay que pedirle permiso al árbol antes de cortarlo, hay que pedir permiso a la parcela, a las semillas antes de sembrar, hay que pedir por la lluvia al dios Chaco, Tlaloc, para que venga, ¿no? Ya que ahorita nos hace falta un sacrificio para que vengan más lluvias, pero hay una serie de ceremoniales, de rituales para casi todas las actividades que realiza el ser humano dentro de este mundo prehispánico, dentro de este mundo de la comunidad indígena, ¿no? En el cual se realiza la ceremonia, se realiza la petición, se realiza el sacrificio de lo que se va a realizar por pedir que salga bien o que haya un buen omen acerca de, ¿no? Y es en este sentido que este pensamiento pues, que se ha ido interpretado de los cielos, los 13 cielos, el Omeyocan dentro del mundo prehispánico, o el Mictlán dentro del mundo de este pensamiento náhuatl, pues vamos a ver que a lo mejor este pensamiento occidental de arriba es arriba y abajo es abajo no tiene cabida en el pensamiento mágico ceremonial indígena, porque muchas veces el Mictlán no solamente está abajo, sino puede estar en nuestra entidad o puede estar arriba de nosotros. Y lo mismo sucede con los cielos y los personajes, los dioses, ¿no? Podemos estar interactuando en mi realidad terrenal con el dios Tezcatlipoca o Quetzalcóatl de alguna manera, ¿no? Para ilustrar esta imagen, bueno, tenemos a las tzitzilines, que son estos entes del Mictlán que destruyen el mundo orgánico en la ausencia de luz, en la ausencia del dios solar. Estas entidades aparecen a comerse pues, lo orgánico, ¿no? Porque es su función. Y como vemos aquí la representación de la Tzitziline, pues, vamos a ver que, bueno, obviamente tiene sus dos ojos, pero tiene ojos en cada una de sus eh, ¿cómo se llama? Articulaciones. Tiene un ojo en las muñecas, en los codos, en las rodillas, en los tobillos, y es con lo que ve, con lo que observa. Y en las representaciones del ceremonial, según las crónicas, según los que vieron algunas de estas ceremonias, esas representaciones de ojos eran pequeños espejos, eran pequeñas superficies reflejantes. Entonces tiene, obviamente, esta concepción de que el espejo es un ojo. De una manera coloquial, en náhuatl, los ojos, el Tezcatl, que es el nombre para los espejos, los ojos también se nombran como pequeños espejos con los cuales reflejamos la realidad, con los cuales observamos la realidad, ¿no? Entonces, en este mundo mágico, que los espejos adquieren un lugar preponderante, porque no solamente son un artefacto para observar, sino también para entender nuestro mundo. En algunos investigadores han propuesto que, por ejemplo, el firmamento que tenemos, no es el firmamento como tal, sino sencillamente es un espejo que refleja la actividad de los astros, de los dioses que están en esas entidades. Por ejemplo, la noche, la luna, su transcurso de la luna, en realidad dicen que es el reflejo del sol haciendo su paso por el Mictlán, haciendo su paso el mundo subterráneo. Y entonces ese reflejo, esa sombra, es la luna que va pasando, o más bien es el sol que va pasando por abajo de nosotros, ¿no? Y cuando amanece, entonces su reflejo se esconde y vuelve otra vez a hacerse el ciclo. Y, por ejemplo, volvemos al punto de la tzitzimine, que es un elemento del Mictlán, un elemento semidioses del Mictlán, en realidad son entidades celestiales, viven en el firmamento, viven en la parte que pues, le tocaría a los yoga. Entonces vamos a ver que en el mundo mesoamericano no aplica esto de arriba es arriba y abajo es abajo, porque los dioses pueden estar arriba, abajo, un lado, otro, las fuerzas pueden estar arriba, abajo, un lado. Entonces hay que tener este concepto ceremonial, ritual, para poder entender el sistema de pensamiento y de los objetos que interactúan en estos sistemas de pensamiento. En ese sentido, vamos a ver a uno de los dioses principales del panteón mesoamericano náhuatl,
que es Tezcatlipoca, ¿no? Que aquí vamos a ver que por lo menos este dios tiene dentro de su vestuario por lo menos de 3 a 4 espejos. Su principal atributo pues, es el espejo negro que va a tener en su pie derecho, con el que observa todo lo que sucede en este mundo. Es con el que observa tus deseos, tus anhelos, tus desencantos, tus tragedias, etcétera. Va a tener un gran espejo portable en el pecho, que es con el que lo identifica, y va a tener un espejo protector en la nuca. Y posiblemente vaya a tener un Tezcatlipoca en la parte lumbar, que lo vemos aquí en esta parte reflejada. Dentro del pensamiento náhuatl se piensa que los espejos eran un regalo divino del dios Tezcatlipoca hacia los gobernantes, hacia las entidades superiores. De alguna manera, el Tezcatlipoca, dependiendo su aplicación, su tiempo y el humor con que tenga, puede ser una especie de Loki para los vikingos, ¿no? Es un dios que puede ser un poco tracañuelo y todo, pero te da un espejo en el cual tú puedas ver tus principales deseos, pero también el ver tus principales deseos puede ser tu ruina, como le sucedió a Quetzalcóatl, ¿no? El cual le dan el espejo y se ve viejo y feo, y entonces, por eso huye de Tula, ¿no? Entonces, también dentro del imaginario mesoamericano, por ejemplo, Moctezuma tenía un espejo de obsidiana, y dentro de la filosofía se pensaba que estos espejos de obsidiana que tienen 2 caras, una cara es para el poseedor, para el Tlatoani, que viera su imagen, para que se consultara a sí mismo. Y la otra cara es para observar a los otros, para observar las intenciones de los otros, ¿no? Entonces era una forma, era un mecanismo de poder, un mecanismo de control, ¿no? Porque si piensas que con ese espejo pueden ver tus intenciones, estás hablando con el Tlatoani y te observa con el espejo, y ya me cacho, ¿no? Entonces, bueno, al final te mandan a sacrificar el templo mayor. Pero era un mecanismo de poder. Vamos a ver entonces que los espejos en el mundo mesoamericano van a tener mucho de teatralidad, van a ser usados en el vestuario, van a ser usados como un símbolo de ese aspecto, van a ser usados como yo tengo este objeto de poder que me permite comunicarme con los dioses, que me permite comunicarme con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver que estos objetos van a ser usados ya sea como portables, como hebillas, como elementos en los tocados, en la vestimenta, etcétera. Vamos a ver que los espejos pues también van a ser una cuestión social, ¿eh? Es decir, va a ser my precious, my elemento que solamente yo tengo, es un espejo mandado a ser con mis características, con mi nombre, con mi sello que tiene la parte trasera. Nadie más lo tiene, es mío para consultar, es mío para engalanar, es mío para mostrar, y que por eso yo soy el Tlatoani, el principal chamán, el principal jefe militar, el principal comerciante, el principal algo dentro de ese mundo. Y por otro, también una de las características que se piensa que fungieron los espejos es la creación de fuego. En este caso, y como mencionamos cuando ilustramos los tipos de espejos mesoamericanos, se piensa que los espejos olmecas, estos espejos de una sola pieza cóncavos, tenían esta función, la de crear fuego, ¿no? Experimentos de este tipo de superficies realmente han replicado fuegos a una distancia considerable, en el cual la manipulación del espejo con los rayos pues va a crear este aspecto. Pregunto a la audiencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes de niños o no tan niños jugamos a achicharrar a alguna hormiga con los lentes o con alguna lupa jugando con los rayos del sol? Ese mismo principio pues aplica con los espejos. Si uno dirige los rayos, puede crear esto. Pero este conocimiento, obviamente, es vedado. Este conocimiento solamente aplica o está dentro de un cierto sector. Ustedes pueden imaginarse al cacique, al personaje principal desde un templo, en la época olmeca principalmente, que está arengando a su grey, está arengando a las personas. Y enfrente de él, pues, un brasero no encendido, y el personaje está jugando con su espejo, ¿no?
mostrando de que él tiene el poder del sol, es el representante del dios solar. Y en ese manipular, pues va creando, está redirigiendo los rayos del sol y ¡pum! Va a aparecer el fuego. Imagínense la teatralidad, de repente, pues, las personas lo están viendo y aparece el fuego de la nada, pues es la representación de que sí, efectivamente, este personaje es el representante del dios solar, es el representante que puede crear fuego de la nada, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. ¿No? Vamos a ver también que los espejos están siendo usados como protectores, ¿no? Son la representación del dios solar, son los que reflejan la luz del sol, son los que reflejan la luz. Van a ser protectores contra las fuerzas negativas, las fuerzas oscuras del universo. Van a ser las protectoras contra la tzitzimine, por ejemplo, ¿no? No hay ninguna o hay muy pocas ceremonias dentro de nuestras comunidades indígenas que no haya un espejo, ya sea en el altar, ya sea en la vestimenta, ya sea en los altares, en los atrios, en algún lugar siempre hay un espejo, por muy chiquito que sea, un pequeño circulito que vaya en alguna parte del tocado, en la vestimenta, en la parte de atrás, como vemos aquí en la representación del Calalá, en Suchiapa o en estas en Chichicastenango, donde vemos, ¿no?, la profusión de los espejos que son protectores. Y de la misma manera en la época prehispánica se tenían como protectores. Uno tenía que tener un pequeño espejo portable dentro de nuestra persona para protegernos de las fuerzas, de las fuerzas oscuras, de las fuerzas del mal. ¿No? Vamos a ver entonces, regresando a lo que mencionábamos, de que la arqueología experimental nos da mucho en qué pensar en la cadena operativa de la manufactura de estos artefactos. Habíamos mencionado que, según nuestros experimentos, pues obviamente la elaboración del espejo cuadrado es mucho más eficiente, mucho más rápido que hacerlo de esta manera. Un circular donde las teselas hay que elaborarlas con mucho cuidado, una por una, para que ponen perfectamente. Si uno elabora teselas cuadradas, pues es mucho más mecánico, más fácil. Pero como mencionábamos, a lo mejor no están queriendo, por un lado, hacerlo más económico, más barato, más fácil de hacer, pero también a lo mejor están queriendo representar algo. ¿No? Recordemos que los espejos, y esa es una de nuestras teorías principales, que el espejo no es un artefacto común, el espejo no es un artefacto de acceso popular, ¿no? Es un artefacto ceremonial, es un artefacto de uso mágico por su poseedor. Y por lo tanto, y eso es un aspecto que no hemos logrado visualizar, pero estamos seguros, como hemos mencionado, que si sabemos por cuestiones etnográficas que un buen cazador solicita la anuencia de los dioses o del animal para dejarse cazar, solicita la piedra para dejarse trabajar y que salga muy bien la punta de flecha. Entonces, si sabemos que existen este tipo de rituales de la manufactura, es lógico pensar que para la elaboración de un espejo, para la elaboración de un artefacto que va a ser usado como una cuestión de poder, una cuestión de mítica para ceremoniales, no podría realizarse así de, ahorita regreso, voy a empezar un espejo de pintar, ¿no? Debió haber habido un ceremonial, debió haber habido una serie de restricciones, no ser tocado por una mujer, no haber tenido relaciones, estar en ayuno para empezar, ¿no? Ya después el trabajo continúa, ya es otra cosa, pero para empezar debió haber habido una serie de procedimientos a seguir para poder que la pieza saliera con la energía necesaria y las fuerzas necesarias para completar, ¿no? Y una vez terminado, pues debió haber tenido otro tipo de ceremoniales para que el artefacto despertara como tal, como un artefacto animado, un artefacto personalizado, ¿no? En el cual va a ser un espejo virgen, por así llamarlo, que tiene que despertar para cumplir su función. Y es en estos ceremoniales que es por eso que posiblemente los artesanos que se dedican a su manufactura hayan sido dirigidos o bajo la tutela de los tlatoanis, los ajaos, los caciques, porque no nadie más podía tener uno de estos espejos que eran para consulta, que eran para poder, ¿no? Pero retomando la forma,
si yo les preguntara más o menos, aplicando la imaginativa, ¿a qué animal del mundo mesoamericano piensan que se refleja? Piensan que está tratando de imitar. Piénselo por un rato, pero imaginen, échenle imaginación y posiblemente lo que están tratando de imitar es a una tortuga, el caparazón de una tortuga. Como podemos ver aquí, ¿no? O sea, tiene este tipo de arreglo similar al de las teselas, con un borde, ¿no? Que está representado en los espejos de Pirita, y posiblemente estén queriendo representar eso. Por eso a lo mejor no se están haciendo espejos cuadrados. ¿No? En el Perú los hay, en otras áreas los hay, pero en Mesoamérica son muy raros los espejos de Pirita cuadrados, de teselas cuadradas, ¿no? Sí los tenemos, en algunos sitios hay algunos elementos muy bonitos de este tipo, pero por lo general van a ser circulares con estos marcos de las teselas, mostrando este arreglo. ¿Por qué la tortuga? Dentro del mundo, dentro del imaginario colectivo, la tortuga es un animal especial que vive entre dos dimensiones, entre dos mundos, el terrestre y el acuático. Entonces, por tanto, es un elemento de conexión, es un animal que conecta distintas realidades, distintas dimensiones. Por otro lado, también la tortuga, a pesar que no es un animal que se conozca mucho, como el jaguar, la serpiente, etcétera, es un animal que tiene su presencia, porque dentro del imaginario se piensa que el mundo está puesto sobre una tortuga, ¿no? Que las montañas son el caparazón de la tortuga. Cuando la tortuga se mueve son los terremotos, ¿no? Y que está rodeado de agua, son los océanos. Es el mundo conocido que tenía el mundo prehispánico. Tenemos el Golfo de México por un lado y el Pacífico por el otro, ¿no? Estamos rodeados de agua. ¿Qué animal puede ser? Pues una tortuga, ¿no? Pero no solamente eso, dentro del imaginario colectivo, como habíamos mencionado, es un animal que vive entre dos dimensiones, acuático, terrestre, etcétera, y por tanto, también su caparazón es visto con esta capacidad. Vamos a ver que el caparazón pues, forma un hueco en el cual podemos observar de un lado a otro, de un espacio a otro. Es como un espejo terrestres, por así llamarlo, material en el cual podemos observar hacia otra dimensión a través de él. Y dentro de la mitología, principalmente maya, vamos a ver que el caparazón es una de estas entidades donde surgen los dioses, donde se puede conectar un espacio a otro. Entonces, por tanto, los espejos están recreando el caparazón de una tortuga porque aparte es un elemento mágico ceremonial, es un elemento que me permite observar otras dimensiones, que me permite estar en contacto con los ancestros, con los dioses, con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? En este caso, vamos a ver que existe se llama lo que es la captopromancia, es el arte de pronosticar mirando un espejo, ¿no? Y es en este sentido que pensamos que los espejos mesoamericanos es la principal función de su manufactura. Es en los que los tlatoanis, los personajes, consultan para tomar decisiones, ¿no? Si pensamos en una ceremonialidad, en un ritual, que no puede ser tanto desde la época olmeca hasta el contacto, pues que realmente son las mismas actividades, o sea, que siempre las mismas restricciones, ¿no? Si vas a consultar, si vas a hacer un tipo de estas ceremonias, lo vas a hacer en ayunas, ¿no? O sea, unos 2, 3 días en ayunas, hacerte un autosacrificio, ¿no? Perforarte la lengua, las orejas, los miembros sexuales, etcétera. Que esto, o sea, entre ayunas, el dolor, el impacto, pues va creando una situación especial. Vas a hacer estas ceremonias en lugares cerrados, principalmente, a lo mejor en la cueva, en los templos, dentro de los templos, posiblemente con un brasero, con una pequeña luz enfrente, que es la que te está guiando, ¿no? Con incienso, posiblemente con un cántico, a lo mejor con algunos instrumentos, un tambor, flauta, que estén haciendo unas tonalidades un poco como de música tecno, por eso la música tecno es muy llamativa, porque representa los movimientos y los sonidos del corazón, ¿no? Entonces, esto va
creando tensión. Si tú estás en ayunas, consumiendo un psicotrópico, inhalando los inciensos en un espacio cerrado, con una pequeña luz que pueden ser las brasas de este brasero, haciéndote el autosacrificio y consultando un espejo de pirita, pues obviamente vas a sentir que Quetzalcóatl, Tezcatlipoca te habla al oído, ¿no? O sea, vas a ver lo que tú quieras ver, lo que tú quieras consultar. Entonces, imagínense esa parte de la teatralidad, ¿no? Dentro de los espejos, pasando a otros temas, tenemos este espejo de obsidiana que creo que es uno de los más famosos del mundo conocido. Este es un espejo de obsidiana que se encuentra en el British Museum, el Museo Británico, y que le perteneció a un personaje muy interesante, ¿no? Pero antes de eso vamos a mencionar que sabemos que la producción de espejos de obsidiana no cesó en el momento de la conquista, se siguieron produciendo porque había una alta demanda de ellos en el mundo, no solamente, por un lado, una demanda práctica, porque al parecer su superficie es muy buena para pintar y hay una cantidad razonable de espejos de pijita, digo, de espejos de obsidiana, que se están usando como lienzos y hay sobre ellos pinturas coloniales. Hay un bellísimo ejemplar en el Museo de Slim en la Ciudad de México, en Polanco, para la sección de la colonia. Es un espejo de obsidiana y está una representación de, de una pintura colonial, ¿no? Entonces están usando como lienzos. Y por otro lado, había una demanda por nigromantes, artesanos, que buscaban estos espejos como medios de consulta, ¿no? Y en este sentido, sabemos de la existencia de por lo menos unos 20, 25 espejos de obsidiana en colecciones y en museos, tanto en Europa como en Oriente, en donde se guardan como obviamente unos objetos muy preciados. Recientemente se localizó un espejo de obsidiana en las colecciones de uno de los emperadores chinos, en Taipei, donde se localizó un espejo que posiblemente llegó a esas dimensiones, a esas latitudes por monjes jesuitas cuando empiezan a trabajar en Oriente y le regalan uno de estos espejos al emperador Sun Shi de la dinastía Qing, que no es la Qing, entre 1600 y 1900, y que tiene una gran presencia, porque a pesar de que en tiempos arcaicos en China se trabajó pedernal, obsidiana, se dejó una vez que llegan los metales, se desconoce la obsidiana como tal, y este material no lo desconocían. Y entonces lo tienen registrado dentro de las colecciones del emperador como jade de tinta, ¿no? O sea, a mí se me hace el nombre una belleza intelectual muy bella, que no sabían qué era y no, se parece al jade, ¿no? Como el cristal del jade, pero no es del color del jade. ¿A qué se parece? A la tinta negra que tenemos nosotros. Entonces será jade de tinta. Hoy en día, ya que saben, que hicieron investigaciones, que saben que es un espejo de obsidiana negra de Pachuca, ya le renombraron a espejo de cristal de tinta, ¿no? Sigue siendo esta filosofía oriental con estos nombres fenomenales. Pero regresando a este espejo que tenemos aquí, que puede ser visitado ahí en la sección del British Museum de cuestiones mundiales, este espejo le perteneció a John Dee. ¿Quién era este personaje? John Dee era el principal asesor de la reina Isabel I de Inglaterra. Y John Dee no solamente era conocido por ser uno de sus principales asesores intelectuales de alguna manera, pero también era ampliamente conocido por ser un nigromante, es decir, que consultaba las fuerzas oscuras para poder asesorar a su reina. Y en este caso, sabemos, porque se cuentan sus archivos, sus diarios, que consultaba por lo menos a dos diablos, a dos entidades de diablos y a dos arcángeles por medio de este espejo. Al parecer este espejo llega a Inglaterra por acciones piratas, que los piratas ingleses atacan uno de los envíos muy temprano en la época de la conquista, donde van parte de los tesoros que mandaba Hernán Cortés a España y que es atacado por los ingleses y dentro de lo que toman como
capturan, aparte del oro y la plata que se llevaban, pues tenían este espejo. Y este espejo llega a Inglaterra y lo adquiere John Dee, ¿no? Entonces ve sus cualidades y obviamente luego pues, ve la oportunidad que tiene para consultar las fuerzas de otras dimensiones. Le ha de haber servido muy bien porque pues sentó las bases de lo que la reina Isabel, lo que sería el imperio británico en el futuro. Entonces yo creo que le ha de haber consultado bastante interesante. Y por otro lado, ya para culminar como un dato coloquial, la colateral de esta investigación, gracias a este espejo y a la comunicación que tenía la reina Isabel con su nigromante, con John Dee, tenemos al que hoy es en día uno de los espías más famosos, que es el agente 007, ¿no? James Bond. Porque la comunicación que entablaba la reina Isabel con John Dee no utilizaba nombres sino numerales. La reina de Inglaterra era 001 y la reina y el nigromante era 007. Entonces, por si alguien capturaba esas cartas, no sabía quién era, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que el origen de James Bond es a partir de las lecturas que practicaba este personaje en su espejo de pirita. Y con esto, pues culmino. Muchas gracias, espero que les haya gustado y hayamos aprendido un poco más sobre estos superficies líquidas. Muchas gracias. Mil gracias, Emiliano. Muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros, bueno, con el público, tus conocimientos sobre los espejos y toda esta parte que hay detrás de su elaboración, el misticismo, el significado, las diferentes materias primas y, bueno, sobre todo ya en la parte un poco de los materiales mismos, bueno, tu propia experiencia reproduciendo una base de espejo y una tesela para mostrar pues que eso no es de una sentada, ¿no? Eso es un trabajo, digo, no tendremos la habilidad de esos artesanos, esos lapidarios que quizás desde niños los están fogueando para hacerlo, pero eso te demuestra de cualquier manera que en la elaboración, o sea, hay objetos que otros colegas también que hacen arqueología experimental lo hacen en minutos y hay objetos que lo hacen en decenas de horas, ¿no? Y los que son de decenas de horas, aunque no tengan una habilidad, se nota que son como mucho más exclusivos, una distribución más restringida y bueno, los espejos es uno de ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos mucho, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, también hay un par de invitados aquí en la sala, entonces no sé si le quieren preguntar, bueno, Mendiola tenía ahí una pregunta que puso en el chat, pero adelante si quieres abrir micrófono y preguntar. Micrófono y cámara. No sé si ande por ahí. Ajá. Sí, o Ricardo Rojas, si tiene algún comentario. Bueno, ya. Ah, ya, ajá. Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Bueno, yo hice una pregunta ahí, porque Dominic, bueno, felicito aquí a Emiliano, como siempre, muy, muy vasto en su conocimiento y se está muriendo de calor seguramente. Prenderé mi aire si no les molesta. Y adelante. Mira, pues Dominique Simonet, en un libro maravilloso que prologa, que se llama La historia más bella del hombre, que es cómo la Tierra se hizo humana, hace una afirmación muy interesante. Dice que cuando los seres humanos decoraban sus cavernas, trataban de pasar al otro lado del espejo. Y la pregunta es, ¿qué piensas de esa metáfora, Emiliano? Porque, bueno, siempre estamos acostumbrados al racionalismo ilustrado de dar respuestas certeras y exactas, pero la metáfora siempre es un medio muy importante para poder comprender realidades, ¿no? Entonces, esa es la pregunta al respecto de la afirmación de Dominique Simonet. Pues de alguna manera, o sea, es, como siempre, es un pensamiento muy bello, ¿eh? Y que refleja la humanidad que nos representa. Y por otro lado, lo que mencionaba en esta parte de mi plática, en que entender otros mundos, otras culturas a partir solamente de una concepción occidental, de pensamiento occidental, no embona, no es plausible, porque no tenemos los mismos códigos, ¿no?
Y lo mencionaba muy al principio de mi plática, que le agradezco a mi tocayo y a Reina la invitación, porque de alguna manera me hacen salir de estos parámetros materialistas occidentales que somos los arqueólogos, a un aspecto que difícilmente podemos contrastar, pero que no necesariamente, o sea, no significa que no existió o no existe en la realidad, ¿no? El que yo no comparta como arqueólogo occidental, o como lo queramos ver, la presencia de un mundo mágico, no significa que para el otro no exista, ¿no? Es como esta problemática que tenemos con los sitios arqueológicos. La simple mención para nosotros como arqueólogos, que es un sitio arqueológico, ya tiene un peso, una carga académica muy grande, cuando la comunidad indígena le puede llamar centros de poder, la casa del Dios, eh, X, que no entra en mi concepción, pero mi concepción no entra en la de ellos tampoco. Y ninguna de las dos está en contraposición, sino si queremos conocer cómo está siendo consumido el conocimiento, el espacio, pues tenemos que hacer uso de que hay otras formas de usar, de consumir el espacio, de entenderlo, y esta es otra forma, ¿no? La explicación occidental llega hasta un momento, llega hasta un cierto espacio. Y otro tipo de explicaciones son necesarias para entender cómo el ser humano interactuó con sus espacios. Yo no puedo entender la pintura rupestre, por ejemplo, yo sé que tú eres uno de los principales estudiosos en ese sentido. No podemos entender la pintura rupestre solamente con una descripción de número, de color, del espacio, si no entendemos el por qué están en donde están, por qué están usando los colores, por qué en este espacio tan limitado tengo 150,000 grafitis uno encima del otro y en este espacio que posiblemente es mucho mejor no hay nada, ¿no? O sea, por alguna razón están usando ese espacio. Dentro de términos occidentales no habría explicación, pero dentro de términos de esa comunidad hay una explicación en por qué están usando ese espacio. Que no los conozca, que no tenga acceso a esos códigos, no significa que no estuvieron ahí, que no se estuvieron usando. Entonces, de alguna manera, yo creo que como arqueólogos que queremos conocer el pasado, tenemos que usar, obviamente con sus frenos, otro tipo de explicaciones para poder entender el contexto del uso, los espacios dentro de los espacios arqueológicos, ¿no? Entonces, no sé si contesté parte de tu pregunta, pero creo que necesitamos salirnos de esta cajita occidental para ver otras formas de consumir la arqueología. Muchas gracias, Emiliano, muy amable, gracias. Gracias. Ricardo Rojas, ¿tiene algún comentario? ¿O no está? Bueno, entonces, yo voy a hacer mis comentarios. Me encantó y tu ponencia fue así como todo lo que usted quiera saber de los espejos, desde la antigüedad hasta la fecha, ¿no? Está increíble. Y pues sí, esto que dices, que salgamos un poco de nuestra zona de confort, ¿no? De esta objetividad, pues sí, de limitarnos únicamente al dato arqueológico, a lo que vemos, al dato duro, pero sin embargo, si nosotros apreciamos bien el contexto, el uso, el consumo, tiempo de trabajo invertido, los contextos tan restringidos donde aparecen estos elementos, la dificultad de elaboración, la dificultad de obtener las materias primas, pues nos damos cuenta que no son elementos cualquiera, ¿no? Ni para el acceso al grueso de la población. Entonces, todo lo que tú nos dijiste, la verdad es que nos hace pensar el significado que pudieron haber tenido estos elementos. Y yo quisiera preguntarte, viendo el cambio allá en Mesoamérica, el cambio de los espejos de una sola pieza, olmecas, ¿no? Con obviamente sus excepciones de espejos cuadrangulares o de mosaico. Ya en el clásico ya vemos en su mayoría piezas de mosaico, ¿no? Con los mayas. ¿A qué crees que se deba? O si crees que hay un cambio de ideología, de función, de consumo, en este cambio de elementos de una sola pieza a mosaicos bueno, espejos de mosaico.
Yo creo que sí hay, o sea, debió haber habido, como siempre, yo creo que no hay una sola respuesta para decir. Yo creo que hubo una serie de elementos que hubo el cambio, ¿no? Por un lado, debe haber habido una intromisión, una ruptura en el sistema de pensamiento, en el cual la elaboración de los espejos de una sola pieza cóncava cambia a una superficie ya más lisa, ¿no? Y obviamente el que sea más elaborada para que siga siendo un elemento suntuario. Y que se empieza a experimentar con otros materiales como es la pirita y que se empiezan a elaborar las teselas. Aquí, con el trabajo que hicimos con Emiliano sobre los espejos que localizamos en Chiapa de Corzo, que consideramos que es un espejo transicional, porque es un espejo cuadrado, que es lo que nosotros mencionamos, es mucho más fácil hacer los cuadrados que hacerlos redondos. En algún momento ha de haber habido el clic de que no, o sea, el espejo es un espejo de poder, no es un espejo común y corriente, no es un artefacto común y corriente, entonces tenemos que darle esa finalidad, tenemos que darle esa característica. No lo podemos hacer cuadrado porque es fácil, porque es sencillo. Tenemos que darle, y mucho de lo que sucede en el mundo prehispánico no es así nomás porque tiene una característica, tiene una razón de ser, representa un dios, tiene un atributo de una fuerza natural, los colores, los materiales, etcétera. Entonces, si desde un principio estamos viendo que el espejo es una cuestión de poder, es un portal, es un artefacto importante, imprescindible para la ceremonia, para la consulta, entonces tenemos que darle estas características. Entonces, si estamos viendo, y es algo que podemos debatir, pero yo creo que la gran mayoría de los arqueólogos mesoamericanos podemos ver entre si usamos a los olmecas como la cultura o madre o no, pero son de los que ponen una serie de bases que se van a repetir hasta la llegada de los españoles, ¿no? O sea, van a poner las bases de una urbanidad, de unos templos, de una imaginería, serpientes emplumadas, el jaguar, las águilas, o sea, muchos elementos que se van a ir repitiendo y que muchos grupos van a cambiarle, hacerlo, transformarle, pero la base va a estar ahí. Entonces, la idea del caparazón de tortuga, de este animal mítico, pues obviamente ha de haber estado ahí desde el principio y solamente la están apropiando para hacer el cambio, ¿no? Y por eso lo estamos recreando en el espejo de Pirita. Y obviamente vamos a ver que los cambios van a ser en un gran marco de tiempo, ¿no? No se dan como las modas hoy en día tan rápido, sino que va a sufrir un gran paso del tiempo y vamos a ver la transición del espejo de Pirita al espejo de mosaico, que son bellísimos, pero que debe haber pasado, y es una transición que hacemos del clásico al posclásico, ¿no? De una religión más filosófica, más humanista, a un cambio más militarista, ¿no? Entonces vamos a ver que el espejo cambia de ser un espacio mágico ceremonial a un elemento identificatorio militarista como son los Tezcuatlapili en los toltecas, ¿no? Entonces puede que este haya sido uno de los cambios que se dan en la imaginería y por eso se está dando el cambio. Muchas de estas, y que eso es lo que me hace ser arqueólogo y lo que me interesa hacer la arqueología, es que nunca vamos a tener la respuesta, pero eso el buscar, el tratar de encontrar esa respuesta es la que nos hace mover, hacer investigación, contactar colegas, ver cómo, pero es el hecho, pues esta respuesta parece que va por ahí, pero no estoy muy convencido, pero hay que buscar más elementos. Entonces, buscar, ¿no? Yo creo que tendría que consultar a uno de mis espejos de Pirita para ver dónde está la respuesta. Entonces, pero sí, yo creo que es más que nada en esos grandes cambios de pensamiento que hacen que también cambie la parafernalia. Si hacemos, yo creo que una investigación más exhaustiva, no solamente del espejo, pero el espejo como un elemento más del ceremonial, a lo mejor podríamos encontrar más elementos que están cambiando, ¿no? ¿Qué más se está usando en la parafernalia, que no solamente es el espejo, sino que sea la vestimenta, que sea el tocado, que sea el maldellín, que sean cuáles elementos subsisten y cuáles no, ¿no? Va a haber elementos del preclásico que no subsisten. Por ejemplo, esta cota que trabajó Emiliano de Tajalicabac, que se me hace divina, ¿no? De esta pedacería de pirita en una como
como coraza de plástico, de hule orgánico que normalmente te movías, eso se ha movido como cualquier personaje tecno en alguno de los conciertos, ha sido divino, pero ya no se vuelve a recrear. O sea, se perdió en el preclásico, ya no se volvió a hacer, o por lo menos no tenemos evidencia que esa teatralidad haya subsistido, ¿no? Entonces, algo cambió, y es cuando cambian los espejos olmecas a los de pirita, de portables, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la idea. Muchas Gracias. gracias, señor. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, comentarios, saludos, felicitaciones. Gabriela Antolines, saludos desde Bogotá. Claudia Estrella Prieto, buen día desde Rivera, Uruguay. Armando Becerril, superficies reflejantes, claro, antecedente de los espejos. Y bueno, aquí, ¿qué más dice? No. El fechamiento más antiguo que se tiene de la zona arqueológica, de alguna zona arqueológica de referencia. Con espejos. Con eso. Serían pues, los sitios olmecas que tienen estos espejos de una sola pieza, pues San Lorenzo, se me fue el nombre de donde al parecer los están produciendo. Después tenemos Chiapa de Corzo, que serían la evidencia más temprana de los espejos de pirita, que estamos hablando como de un 2400 de años de antigüedad, más o menos, serían los más. Ya de ahí para el real, pues ya, pero realmente son los olmecas, el área Zoque, que nos falta mucha investigación, el área Zoque, no sabemos más sobre esta región, ahí es donde en algún lado se está dando esta transición, porque ahí están llegando estos espejos de manufactura foránea, porque ya con lo que hemos trabajado mi tocayo y yo, vemos que no son locales, no se están haciendo ahí. Entonces, en algún otro lado se está haciendo esta transición de espejos de una sola pieza a espejos de pirita, de teselas. Gracias. Armando Becerril nuevamente te pregunta, bueno, dice, espejos mesoamericanos en las investigaciones de arqueología experimental, como los que hiciste, revelaron detalles muy precisos en su elaboración y que requirieron una gran inversión de tiempo. ¿Cuáles fueron los materiales más utilizados para su manufactura? Vamos a ver que partiendo con uno de los pues, temas de la arqueología experimental es tratar de reproducir con los materiales locales, primero que nada. Los materiales que yo hice fueron aquí, los localicé en la región de Chiapas, pero con el registro que hemos hecho de varios espejos, vamos a ver que hay una distinción entre la zona maya y el centro de México, por ejemplo, entre areniscas y pizarras, entre la pirita, que hasta ahorita se han hecho esos intentos, pero no se han localizado efectivamente los yacimientos de donde se esté usando. O sea, la pirita es un material común desde Alaska hasta la Patagonia, pero el yacimiento particular de dónde se estén sacando no lo tenemos, no sabemos de dónde se esté usando. Se hipotetiza que posiblemente una de las áreas principales que se esté trabajando sea por el Petén, por la sección de Guatemala, porque ahí tienen minas que se usaron prehispánicamente y entre esas hay pirita, ¿no? Pero todavía no sé. La problemática es que como la pirita se corroe, no sé, es muy difícil hacerle técnicas de proveniencia porque no conservan las características necesarias o mínimas para buscar bien la proveniencia de los espacios. Y por otro lado, los espejos que tienen buenas piritas pues son espejos bien conservados que nunca nos van a dar permiso de hacerles una muestra para hacer hasta que se descubra una tecnología, una técnica que no requiera destruir o tomar una muestra de la pirita, pero hasta el momento eso no es posible, ¿no? Y por lo que hemos hecho de los análisis, es más el tipo de técnica con el que están haciendo, más que los materiales, que nos está indicando de dónde, áreas generales de dónde los están haciendo. O sea, arenisca hay en todos lados, pizarra hay en todos lados, pero la forma en que los están cortando, la forma en que los están puliendo, la forma en que lo están horadando, todas estas características
cada gremio, cada comunidad, cada región, al parecer, tiene sus propias escuelas, como es lógico, ¿no? Y entonces esas son las características que buscamos, que nos pueden indicar de dónde están proveniendo estos espejos. Por ejemplo, mencionamos, vimos algunos espejos que están llegando a Costa Rica, que por las técnicas, por obviamente los que tienen glifos mayas, pues sabemos que vienen de los mayas, pero el resto, al parecer, están viniendo de la zona maya, por la forma, por la técnica, los instrumentos que se están usando, que mi tocayo aquí ya tiene toda un 30 años, 40 años de experiencia para identificar si los están cortando, con qué tipo de esmeril, con qué tipo de lasca, con qué tipo de, o sea, si los están puliendo con pompita de conejo, a ese grado, ¿no? Que es impresionante. Pero que eso nos está diciendo, o sea, si yo aprendí a pulirlo de una cierta manera, así lo voy a seguir haciendo y así se lo voy a enseñar a mis pupilos, porque es la técnica con la que aprendí y con la que se muestra que así funciona. Otra comunidad puede tener otra manera, y ahí es donde distinguimos de dónde las diferencias de producción de un lado a otro, ¿no? O sea, Emiliano y yo empezamos esto hace unos 10, 15 años, entonces estamos en pañales en conocer, hemos avanzado muchísimo, hay mucha gente que ha replicado a partir de lo nuestro, pero conocimientos más sobre la producción, manufactura de espejos de tirita y espejos en general, estamos en pañales, ¿no? Es muy poco lo que se ha hecho, pero es un tema súper interesante. Muchas gracias, tocayo. Gabriel Antolines de Colombia, ¿cuál es el rango de tamaños de los espejos encontrados en contextos arqueológicos mesoamericanos? Y si se han llegado a encontrar ejemplares de espejos convexos. Eh, Convexos, no tenemos, que yo sepa, no hay convexos. De dimensiones hay desde pequeños, estamos hablando de unos 5 centímetros de diámetro, hasta yo registré unos en Snake Town, en Arizona, de 45, 50 centímetros de diámetro. Unas cosas impresionantes, grandísimas. Entonces hay un gran rango de tamaño de los espejos. Muchas gracias. Gabriel Antolines, ¿qué materiales fueron utilizados para pegar las teselas de pirita de los espejos? ¿Qué materiales fueron utilizados para las bases? Oye, de los pegamentos es como la pregunta del millón, pero se tienen algunas investigaciones de que se están usando, en algunos casos es secreción de savia de árboles. Las especies es las que más o menos ahí hay cierta discusión. Otra que es que se usa mucho son las sabias de ciertas especies de orquídeas de la zona maya, particularmente de la zona maya, y que, pero lamentablemente, como son orquídeas protegidas, pues no hemos podido recrear el proceso de hacer el pegamento con ellas, pero por investigaciones que se hicieron con otros materiales, principalmente en el British Museum, se especifica que son secreción de orquídeas la que se está usando. También se llega a especular resinas, cera de Campeche, miel en algunos casos, ¿no? Pero casi no hay investigación de los pegamentos porque no se conserva fácilmente. Y como mencionamos, los ejemplos que todavía tienen el pegamento, pues son casi espejos completos que no nos dejan muestrear, ¿no? Y los espejos que ya están reutilizados, el pegamento ya se perdió o está quemado, entonces ya cambia mucho la constitución del pegamento. Entonces es muy difícil saber de qué pegamento se está usando, pero eso no quita que hagamos experimentos para ver qué funciona más y qué es lo que replica más al contexto. Es decir, hacer una serie de ejemplares, quemar unos, sumergir en agua otros, ver qué restos quedan y si son compatibles con los que estamos encontrando. Y no sé si había otra pregunta. Porque... Sí, era sobre de qué materiales son las bases. Las bases. Sí, sobre las bases. Sí, las bases por lo general son
las de pirita son de piedra, hay unas que son de madera, las de chapa, el de chapa de corzo nada más es estuco, no se encontró una base, o sea, pensamos que había una base orgánica, pero no, no había nada, era nada más el puro estuco el que estaba. Hay unas como las de Tajalicabá que son de hule orgánico, que son muy raras, pero que ahí están presentes. Y en algunos casos hemos descubierto de cerámica, se hace una base de cerámica y sobre ese se pone. Hay unos ejemplares muy bonitos en Costa Rica y ahí se están poniendo. Pero por lo general lo más usado es la piedra y madera. Perfecto, gracias. Luna Sónica, bueno, así se llama en la red, te manda saludos desde Washington. Beatriz Valcárcel, de Guatemala, te pregunta, ¿se han encontrado en Mesoamérica espejos firmados por quienes los elaboraron? Y si No, sí, ¿de dónde y qué temporalidad? no, son muy raros los que tienen una dedicatoria. Y generalmente las dedicatorias son en la zona maya y estas dedicatorias por lo general es el nombre del poseedor o de la comunidad de la cual es ese portador de Calakmul o este personaje de tal comunidad, pero el nombre del artesano como tal, muy raro. Hay ejemplos muy raros que me vienen a la cabeza sobre el nombre del artesano y lo vemos en el caso de los murales de Bonampak, donde en alguna parte, en una esquina del cuarto número 3, se pinta el pintor y pone ahí que es el pintor Zarigüeya y que es un pintor real de la casa de Yaxchilán. Pero es uno de los pocos casos que yo sé que los artesanos o los artistas firman su obra. En el caso de Bonampak sí se les dejó tanto al escultor de la escultura número 1, de la estela número 1, que viene ahí el nombre, que también es un escultor de Yaxchilán, y el de uno de los pintores, el pintor maestro, supongo, que también viene de Yaxchilán. Pero por lo general no se firman los trabajos. Perfecto, muchas gracias. Canto de Lluvia te pregunta, ¿cuáles serían los principales ejemplos de espejos de agua y en qué zonas arqueológicas podríamos verlos? El problema con los espejos de agua es que puede ser cualquier contenedor, desde la cazuela con la que haces frijoles hasta algo más finolis, ¿no? Pero una vez consultado, pues se desecha y vuelve a. Y esto es lo que mencionamos en este uso variable de los artefactos, ¿no? Que se crean no solamente para un uso, sino para varios, ¿no? Una olla que puede ser de uso doméstico, cotidiano en la cocina, de repente pues, el chamán la puede usar y se convierte entonces en un artefacto ceremonial para hacer un espejo de superficie líquida. Muy pocos ejemplos, o sea, de los que yo conozco, hay más en el Perú, como la imagen que ven, que son de ahí de Machu Picchu, que es un área especial, y ahí tiene dos contenedores de piedra, y sobre esos está la superficie. En Mesoamérica desconozco hasta el momento si debe haber, pero desconozco que haya así de piedra como los de Machu Picchu. Debía haber habido contenedores, pero pues, no. Ay, sí, no. Y las crónicas mencionan que más que un contenedor, lagos. Lagos, en algún momento que estuviera el agua apacible, se usaba para hacer la consulta ceremonial. Sí, en ese sentido, ¿no? De cuerpos de agua que pueden ser o reflejen el cosmos, diríamos. Me viene a la mente el de Nahualac, que está ahí en Iztaccíhuatl, que es una poza de agua artificial que se alimenta de uno de los manantiales de la zona nevada y que al centro tiene una estructura cuadrangular. Entonces, una compañera, bueno, ex-tesista mía, Iris Hernández, pues propone que están representando como en la poza de Pantitlán, justamente, que era un templo, a Yahuacali, dentro de la poza, y bueno, yo fui a visitar, sí es bastante complicado llegar, pero puedes ver la neblina cómo se despeja y el reflejo del cosmos en el agua es increíble. Y tiene muchas ofrendas asociadas al dios de la lluvia, ahumadores, semillas de todo tipo, ¿no? Entonces,
estos cuerpos de agua, estas superficies de aguas, diríamos en este caso, o transparentes u opacas, porque también no todo el agua tenemos que ser idílicos, que sean ese color azul turquesa, ¿no? Pueden reflejar, dependiendo de las condiciones climáticas, pues, o el sol. En el caso del día tú puedes ver cómo se refleja el astro rey, o puedes ver en la noche cómo se ven las estrellas en estos lugares que están pues realmente en zonas liminales, ¿no? O sea, estamos hablando de alta montaña, ¿no? Entonces ahí, aún con la contaminación lumínica que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México para muchas montañas, pero cuando yo estuve ahí, pues, estábamos en una oscuridad perfecta, entonces no nos afectaba la luz que, por ejemplo, uno sale de Ciudad de México y tú puedes ver en algunas carreteras entre ciudades que no son tan pobladas, hasta se logra ver todavía la Vía Láctea, ¿no? Pero aquí en Ciudad de México jamás, ni en un día súper despejado vas a ver la Vía Láctea como se debe, ¿no? En cambio, en carreteras hacia Chiapas o de Mérida a Cancún, ves tupido la bóveda celeste de estrellas, ¿no? Entonces esas son cosas que con tanta luz, pues luz artificial, hemos perdido en las noches de ver el cielo, ¿no? Entonces, pero bueno, como dices, ¿no? No es tan común aquí en Mesoamérica, y en el área andina sí hay algunos ejemplos un poquito más puntuales, ¿no? Eh, Gabriel Antolínez, en la fabricación de los espejos o mosaicos de pirita se privilegió alguna forma poligonal sobre otra para el recorte de las teselas. No, más bien, la gran mayoría se elabora una o un grupo de teselas de mayor tamaño al centro y de ahí radia todo, pero no hay un patrón, sino se van elaborando y conforme se van elaborando, se van elaborando cada una de ellas con dimensiones especiales para que embonen cada una de ellas. Entonces, ese sí era un trabajo de chinas, ¿no? Ese sí era muy complicado. Exacto, ¿no? O sea, es complicado. Aunque aquí se ve quizás un poquito el predominio hexagonal, ¿no? Que esa es como Ujú. la forma que también en la naturaleza la pirita se puede dar amorfa, que es mucho más complicado tratar de darle forma. Eh, Y los cubos y los poliedros, ¿no? Y de los más comunes son justamente los prismáticos, que serían de 6 lados, no siempre perfectos, por eso los espejos los vemos ahí todos. sumamente complicadas las formas que están embonando, ¿no? Pero muy interesante lo que nos mostraste. Armando Becerril te pregunta, en el caso de los espejos olmecas cóncavos, ¿de qué material son? Bueno, me lo dijiste en la charla, pero puedes Sí, volverlo a principalmente énfasis. ilmenita, hematitas, ¿no? Minerales de hierro son los con los que se están elaborando esos espejos. Ajá, y él nuevamente, ¿cuáles son las conclusiones más relevantes de la parte experimental que hiciste con respecto a los espejos mesoamericanos? Principalmente es pues tener mejor claramente la cadena operativa de manufactura, ¿no? Los pasos para elaborarlo, que es uno de los descubrimientos que sí fue relevante, descubrir que estaban cortando las teselas de pirita con obsidiana, hasta el día de hoy sigo pensando que no era imposible. Después recreamos, y mi tocayo hizo lo mismo para el experimento, y sí, te tardas años, pero cortas la pirita con 50,000 navajías de obsidiana, ¿no? Entonces, estos elementos sí son muy característicos, ¿no? Eso es algo que salió de la experimentación. Otro es los tiempos, ¿no? Que una cosa es que todo el mundo diga que eran artefactos muy preciados, de difícil manufactura, y otro tener ya los datos de que efectivamente están siendo muy difíciles de manufacturar por los tiempos que toma hacer el espejo, ¿no? Hacer cada uno de los elementos, ¿no? La base, las teselas, el cortar las teselas que además embonen cada una de ellas, y que además se debe haber trabajado. Yo hipotetizo, porque eso no lo hemos hecho, no hemos tenido el tiempo para hacer todo un espejo completo, pero yo hipotetizo que han de haber de distintos grosores y se han de haber puesto todos al mismo tiempo y después pulir todo el espejo para que quedara finito de como de una sola superficie. Tenemos, claro, espejos que sí se ven mal o que las teselas no están bien pulidas, pero por lo general son espejos que se unen perfecto, o sea, a una
perfección impresionante y que debieron haber sido pulidos en algún momento final. Eso debería haber tomado otro tanto el haberse hecho esta parte final, ¿no? Entonces, por lo general, son los principales atributos que hemos descubierto de proyectos de arqueología experimental y con lo cual con estos datos, así con estos datos duros, nos permite jugar con estos otros datos no tan duros de ceremonialismo, de interpretación, etcétera, ¿no? Entonces, porque como menciono, o sea, si, en comunidades que se han visto etnográficamente, como los lacandones, que es lo más cercano, se pedía permiso para cortar un árbol, se pedía permiso a la piedra para elaborar la punta de flecha, pues obviamente para hacer un espejo de pirita debió haber habido un ceremonialismo para que saliera bien, para que saliera positivo el espejo, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo principal, el que podamos ir más allá de la parte material, pero porque ya tenemos el dato que nos puede afiar, que nos da la base para decir eso, y empezar a jugar con las otras interpretaciones que no entran dentro del patrón materialista que hemos mencionado, occidental de pensamiento, que podemos empezar a jugar con estas otras experiencias del uso de los espejos, ¿no? Entonces yo creo que eso es la parte principal de este proyecto de arqueología experimental. Gracias. Manuel Aguilar te felicita y saludos desde San Lucan, Huitzilhuacán, Chautla, Estado de México. Y bueno, nuevamente Armando Becerril. De todas las zonas de Mesoamérica con espejos, ¿cuál tuvo el desarrollo más relevante en la manufactura o con mayor abundancia de los mismos? Hasta el momento tenemos dos áreas principales que están fungiendo. Obviamente la primera es Teotihuacán, que al parecer ahí es donde se están hablando, o por lo menos en Teotihuacán tenemos registrados una gran cantidad de espejos. No tenemos los talleres como tal, pero se está produciendo en el centro de México, muy posiblemente de manufactura teotihuacana. Y la zona maya, que tiene otra escuela de producción, pero tampoco hemos así descubierto de qué región se estén elaborando ciertos espejos, ¿no? O sea, esa parte todavía no la hemos pues, pulido, principalmente porque el registro de los espejos es relativamente reciente que se identifica. O sea, si no se encuentra el espejo como tal, así completito con las teselas, muchas veces lo que queda del espejo no se registraba como un espejo y se registraba como una placa de piedra, a lo mejor como un metate personal para pulir cosas, o por las reminiscencias de las teselas quemadas, que como digo, cuando se quemaban se hacen matita. Muchos de estas bases de espejos se registran como bases para hacer pigmentos, porque veían ahí la matita y dijeron, pues aquí pulían los pigmentos y de ahí salían. Entonces, no tenemos identificado talleres, por ejemplo, no tenemos identificado muchos de los elementos o instrumentos con los que se hacen, porque como mencionamos, es relativamente nuevo toda esta información que tenemos, pues obviamente no tenemos esos ojos para identificar esas áreas de actividad, esos materiales con los que se esté trabajando. Por ejemplo, ahora sabemos que se necesita una gran cantidad de navajillas de obsidiana para cortar la pirita. Si anteriormente se localizaba un taller o un área con mucho destajo de obsidiana, no lo asociábamos con trabajo de espejos, sino, pues aquí están trabajando la pirita, es un taller lítico, ahí están haciendo puntas, están haciendo algún artefacto, pero no lo asociábamos porque no buscamos la evidencia, ¿no? Si ahora que ya sabemos y cómo terminan las navajillas, podemos ir a buscar esos basureros y mira, esta navajilla se usó para cortar, porque se ve cómo está el desgaste y todo eso, ya no sirve como, o sea, obviamente ya no sirve como navajilla, pero sí se usó. Entonces, esto nos da pie a poder buscar, encontrar estos otros áreas. Entonces, hasta el momento sí hemos avanzado mucho en identificación de áreas, pero así decir finalmente, este es el taller, esta es la región, todavía no llegamos a esos grados, ¿no? Y como menciono, esa es la parte interesante de todo lo que hacemos, de ir encontrando una tesela más en este gran rompecabezas de producción que hemos empezado. Muchas gracias, Víctor Hugo Mesa.
te pregunta, en el caso de los espejos de pirita, señala que la mayoría de las teselas son de formas poligonales como el hexágono. ¿Es intencional o es propia de la cristalización del material? No es intencional, porque también hay espejos bueno, como los de Chiapa de Corzo, son cuadradas, las teselas. Tenemos otros aquí de Chiapas que son solamente unas tiras enormes de pirita y las pulieron y nomás las pegaron. Pero creemos que la idea, o sea, por eso mencionábamos que la intención es recrear una imagen, un elemento de la naturaleza como es el caparazón de la tortuga. Y para eso pues, se hacen las teselas hexagonales, ¿no? Y como mencionamos, o sea, también eh, como no sabemos de dónde están obteniendo la pirita, o sea, la pirita la podemos encontrar tanto en grandes bloques como en pedazos chiquitos. Entonces, dependiendo de dónde esté llegando el material, pues es lo que te da para trabajar, ¿no? Entonces, y como mencionaba también mi tocayo, de los distintos tipos de pirita, hay unas que casi no se pueden trabajar que se desmoronan, y hay otras que duran muy poco, bien pulidas y se pudren, ¿no? Por así llamarlo así. Las de cubo, las tradicionales, como el oro de los tontos que conocemos todos, son las más firmes, las que más se utilizan, pero dependiendo el yacimiento, la cantidad, las dimensiones. Hay unos espejos muy raros, pero que son de una sola pieza porque la beta daba el grosor, porque además son betas que se están encontrando, o sea, beta de pirita junto a una de pizarra, entonces se cortaban en bloque, nomás se pulían en circulares y ya estaba, o sea, ya no había más que hacerle, ya estaba pegada a la pirita, estaba la base de pizarra, nomás se le hacían los hoyitos y tal, tal. Pero son muy raros. Yo he visto como unos 3 4 nada más, pero no es así lo común. Lo común es piezas chiquitas de pirita trabajadas de manera hexagonal y hacer. Y decimos que es intencional porque lo más lógico sería conservar la forma cúbica que ya tiene la pirita. Y no están haciendo eso, están cortando, es profeso hacer la forma hexagonal. Gracias. Armando Becerril, en los presagios de conquista, conocidos como Tetzáhuil, es destacable la garza atrapada en el lago y que tenía en la frente un espejo de obsidiana en donde Moctezuma II pudo ver las fatales incidentes que el futuro se presentarían, ¿no? Es con respecto a la imagen que nos mostraste, ¿no? De la garza que está viendo ahí Moctezuma II. Y Elizabeth Mejía, felicidades y gracias, un saludo desde Toluquilla, bueno, ella trabaja en Toluquilla, Querétaro, y te pregunta, bueno, ella señala, hemos localizado un espejo cuadrado y sé el de Chiapas, ¿ustedes conocen algún otro? Muy Para poco, conocer. son muy pocos los espejos cuadrados, pero hay que ver también la temporalidad. Los espejos de Chiapas que tenemos son muy tempranos. Por eso mencionamos que posiblemente sea un espejo de transición entre los espejos olmecas de una sola pieza a ya los del clásico de Tecenas. Entonces habría que ver primero qué temporalidad tienen y por otro lado, o sea, mucho de lo que yo menciono son términos generales, ¿no? O sea, si nos vamos a un sitio en particular y tú dices, es que yo tengo un espejo cuadrado, esto ya rómpela. O sea, no quiere decir que todos los espejos tienen que ser redondos, todos los espejos tienen que reproducirse, sino se pueden, se pueden elaborar espejos de otro tipo, ¿no? O sea, no es exclusivo que haya excepciones a la norma. Habría que ver el contexto donde está la elaboración, la temporalidad, para darle una explicación al por qué hay un espejo cuadrado, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Sí, ¿no? Esos espejos cuadrados, bueno, son raros, pero sí llega a haber, ¿no? Por ejemplo, en Xochicalco hay en uno de estos templos teotihuacanoides, está un espejo cuadrangular, muy deteriorado, como señalaste, tocayo, que casi son manchas de color amarillo lo que queda en la superficie de la base, pero sí se encontró y lo reporta César Sáenz, ¿no? Entonces, sí, sí existen, ¿no? Rosalba Laguna, saludos desde México, desde Laguna de México. Felicitaciones. Coco, orgullosamente mexicana, también te manda felicitaciones, excelente conferencia. Un par de preguntas. ¿Hay evidencia de uso de espejo de agua con fines mágicos? Y otra es que en la actualidad se usa el espejo de obsidiana como instrumento de introspección. ¿Qué opinas al respecto? Pues más que nada, pero primero con los espejos de agua, o sea, sí, ¿no? O sea, sabemos que esa era su función, principalmente la de consulta, ¿no? O sea,
cuestiones ceremoniales, mágicas, etcétera. Y el uso de los espejos de obsidiana para consulta en tiempos modernos, pues sencillamente es una continuidad de una práctica milenaria. Y como mencionábamos, como le respondía a mi maestro, este, eh, el que nosotros tengamos una concepción occidental no quita que otra persona siga manteniendo este otro sistema de pensamiento. Muchas veces las comunidades indígenas quieren este otro sistema de pensamiento y chocan con el nuestro, pero eso no significa que no hay una continuidad de ese sistema de pensamiento, ¿no? Y el hecho de que se sigan usando para este tipo de actividades es tan común como el que el día de hoy así, nos seguimos observando en un espejo para ver cómo amanecimos, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, si tu comunidad, si tu tradición dicta el usar el espejo de obsidiana para consultar, para ti es normal, para ti va a ser lo normal seguir haciéndolo. No tiene por qué pues, crearnos extrañeza de que hay distintas formas de consumo y uso de los artefactos. Pues bueno, con eso tenemos todas las preguntas o comentarios del chat. Te agradecemos nuevamente, ¿no?, el tiempo que compartiste con nosotros, con el público, tus conocimientos, ¿no?, tu amplia experiencia en espejos, ¿no? Entonces, pues realmente te agradecemos, ¿no?, esta maravillosa charla que nos diste con esta mirada muy completa de todo lo que hay que ver en este tipo de materiales, ¿no?, reflectantes. Y los invitamos la próxima semana, que continuaremos con la siguiente sesión. La Tierra 80 del Clásico Temprano en el Perú Huacá, los inicios de la dinastía, con Griselda Pérez Robles. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.